Buenos días, compadre. Pase adelante, cuénteme qué lo trae por aquí, le dije. Pero él titubeó un momento antes de responder, pues comadre, tengo algo que decirle, pero no sé ni cómo empezar. Yo levanté las cejas y le dije, uy, compadre, está raro usted hoy. Pues solo dígalo, en todo caso yo estoy para escucharlo. Mi compadre giró la cabeza examinando todo a su alrededor y preguntó, ¿hay alguien más en la casa? Sí, compadre, está mi suegro y mis cuñadas, pero ellas no se han levantado, y mi suegro ya está arreglando el jardín del patio de atrás. Él bajó la mirada durante unos segundos. Comadre, eso es justamente lo que me preocupa. Aquellas palabras me hicieron fruncir el ceño. Oiga, compadre, si lo que va a decir es bueno para mí, dígalo. Pero si usted cree que no me trae beneficio, creo que es mejor que no diga nada. Porque la verdad no sé cuál es la razón de tanto misterio. Mi compadre soltó un largo suspiro. Perdone, comadre, pero es que a estas alturas no sé si lo que voy a decir sea bueno para usted. Aunque creo que a mí sí me va a servir, pero no quiero pensar solo en mí. Justo en ese momento escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Mi compadre volvió a inquietarse y se quedó callado. ¿Ve?, murmuró, por cosas como esta no me atrevo a hablar aquí. Yo volteé hacia el pasillo sin entender nada. Compadre, me está asustando. ¿Qué es lo que pasa? Él se pasó una mano por el rostro. Es algo que no me deja en paz. Ya son varias madrugadas que me tiene pensando. ¿Será posible que usted me permitiera hablar, pero en otro lugar, en uno donde no tenga yo que tener temor de que alguien más me escuche? Y tan grave es, compadre, no sé si grave, comadre, pero sí sé que después de escucharlo usted ya no va a ver las cosas de la misma manera. Sentí que una enorme duda me invadía. Mi compadre nunca había sido un hombre exagerado. Si estaba tan nervioso, era porque realmente había algo importante detrás de todo aquello. Bueno, compadre, ahora sí logró dejarme con la curiosidad, pero ¿por qué tanto misterio? Él abrió la boca para responder, pero justo en ese momento apareció mi cuñada por el pasillo, con el pelo alborotado y arrastrando las chancletas. Al vernos juntos sonrió con esa expresión burlona que tanto me molestaba. Tan temprano y ya tienen reunión ustedes, vaya que se llevan muy bien. Mi compadre la observó durante unos segundos, y algo en su mirada cambió. Luego dijo, bueno, comadre, creo que me voy, deseo que tenga un bello día. Y sin agregar una sola palabra más, caminó hacia la puerta. Yo lo seguí con la mirada hasta verlo desaparecer por la puerta. Mi cuñada se cruzó de brazos y me observó de reojo. ¿Y qué le pasa a tu compadre? Parece que no le gustó lo que dije. Yo me encogí de hombros, no lo sé, tal vez todos tenemos un límite. Ella soltó una pequeña risa. ¿No será que él viene porque tiene algún interés distinto a visitar? La miré directamente a los ojos. No lo sé, cuñada, no soy adivina. Bueno, más bien voy a seguir con mis quehaceres. Ella frunció los labios. Mejor, cuñada, porque allí por lo menos eres útil, pero por un momento estuve a punto de responderle. Pero decidí que no valía la pena, me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Sin embargo, mientras preparaba el desayuno, las palabras de mi compadre seguían dando vueltas en mi cabeza. Después de escucharlo usted ya no va a ver las cosas de la misma manera. ¿Qué era lo que sabía? ¿Y por qué parecía tener tanta angustia de hablar dentro de la casa? Miré por la ventana hacia el patio, y mi suegro seguía trabajando entre las plantas, como si nada ocurriera. Y fue entonces cuando una idea inquietante cruzó mi mente. Tal vez el secreto que mi compadre quería contarme tenía que ver con alguien que vivía bajo aquel mismo techo. Tal vez por eso necesitaba hablar conmigo lejos de todos. Mi compadre me escribió ya muy entrada la noche, y la curiosidad de saber qué era lo que quería contarme ya me había quitado el sueño. Lo vi por encimita, porque no quería que él viera que yo estaba despierta a esa hora. El mensaje decía, perdone, comadre, mire la hora que es y yo no puedo dormir. Le suplico que... Pero el resto solo podía verlo si abría la conversación. Me quedé pensando unos segundos, luego, sin más, abrí el mensaje. Allí decía, hay algo muy importante que quiero contarle. Es algo que creo que no solo la salvaría a usted, sino también a mí. Usted me dijo ayer en la mañana que pensara si era bueno para usted. Y creo que sí es bueno que usted lo sepa.
Así es que ya tengo la seguridad de que debo decírselo. Yo respondí inmediatamente: buena madrugada, compadre. Apenas envié el mensaje, él respondió: parece que usted tampoco puede dormir. No es mi intención quitarle el sueño, al contrario, quiero que usted pueda dormir en paz. Luego me envió una dirección: quiero que nos veamos a primera hora en este lugar. Yo le escribí: compadre, ¿y por qué no me dice aquí mismo lo que está pasando? ¿Para qué tenemos que esperar más tiempo? Él respondió: comadre, es que quiero decírselo de frente, para que usted pueda ver en mi rostro la seguridad con que voy a decir estas palabras. Aquello solo aumentó mi curiosidad, así que me levanté temprano y me arreglé para salir. Y como cosa rara, mi cuñada ya estaba sentada en la sala cuando bajé. Al verme, levantó la mirada de inmediato: ¿tan temprano vas a salir? Sí, tengo unas vueltas que hacer. Ella sonrió de una forma que me pareció extraña. Qué bien, y no dijo nada más. Pero no sé por qué, sentí que me observó hasta que salí de la casa. Cuando llegué al lugar, mi compadre ya estaba sentado en una mesa junto a una gran ventana. Desde afuera pude verlo, y me saludó levantando la mano. Entré, me senté frente a él y le dije: compadre, no tengo mucho tiempo, por favor dígame qué es lo que pasa. Pero él respondió: tranquila, comadre, vamos a pedir un café primero. Yo lo miré incrédula: ¿después de todo este misterio quiere hablar de café? Pero antes de que pudiera insistir, vi algo que me llamó la atención. Afuera, una persona estaba tomando fotografías desde la calle. Al principio pensé que era casualidad, pero luego vi que apuntaba directamente hacia nuestra mesa. Sentí un mal presentimiento, y me puse de pie inmediatamente. Compadre, si usted no va a decir nada, mejor me voy. Él bajó la mirada, pero no intentó detenerme, y tampoco explicó nada. Solo dijo: que le vaya bien, comadre. Aquello me molestó. Salí del lugar y regresé a casa sin entender absolutamente nada. Pero al llegar, me encontré con una escena todavía más extraña. Mi cuñada estaba reunida con casi toda la familia en la sala. Mi suegro estaba sentado en su sillón, y mis otras cuñadas estaban a un lado. Y apenas crucé la puerta, mi cuñada dijo: de esto es de lo que yo te hablaba, papá. Luego me señaló con el dedo: mira aquí a la mujer a quien tú le tienes tanta confianza. La misma a quien estás pensando dejarle una de tus casas como herencia. Escuché con asombro sus palabras, no podía creer lo que estaba inventando, y ella continuó: mi hermano ya no está. Y yo creo que lo que a él le correspondía nos toca a nosotras, tus hijas, y no a una desconocida que anda viéndose con su compadre. Luego sonrió, y no lo digo por decir, sacó varias fotografías y las dejó sobre la mesa. Papá, aquí tengo las pruebas. Miré las imágenes, eran las fotografías que habían tomado apenas unas horas antes en la cafetería. Yo abrí la boca para explicar, pero mi suegro levantó la mano: por favor no digas nada, me dijo. Mi suegro tomó una de las fotografías, y la observó durante unos segundos. Después me miró, y para sorpresa de todos, sonrió. Luego dijo: ¿sabían ustedes que yo mandé a instalar cámaras en toda la casa? Mis cuñadas intercambiaron miradas: lo hice para proteger nuestra seguridad. Pero veo que me han sido más útiles de lo que imaginé. Entonces dirigió la vista hacia su hija: así es que sé perfectamente cuánto dinero le pagaste al compadre de quien en vida fuera tu hermano. Mi cuñada se quedó sin palabras al verse descubierta por su propio padre. Papá, y aunque no lo supiera, la interrumpió él, creo que mi nuera tiene no solo derecho a la herencia de quien fue su marido, sino también derecho a rehacer su vida si así lo desea. Mi suegro se puso de pie: y voy a darle hoy mismo lo que he pensado darle. Luego me señaló: porque hasta hoy ella ha demostrado ser una gran mujer. Miró a todas sus hijas: mientras ustedes dormían, ella se levantaba temprano para cocinar y mantener esta casa en orden. Mientras ustedes criticaban, ella ayudaba; mientras ustedes pensaban en herencias, ella pensaba en la familia. Sus palabras cayeron como piedras, y entonces agregó: a partir de hoy, ella se va a vivir a su nueva casa. Mis cuñadas quedaron asombradas, y ustedes tendrán que levantarse temprano. Cada una buscará trabajo y aprenderá a hacerse cargo de sí misma. Y hasta que yo vea que realmente son personas de bien, entonces y solo entonces pensaré en darles algo.
La sala quedó completamente en silencio. Mi suegro respiró profundamente y dijo, no desperdicien su valioso tiempo buscando tropiezos para su prójimo. Usen mejor la bondad y la compasión para con los demás. Luego añadió, recuerden que no hay nada mejor que dar sin esperar nada a cambio. Busquen la paz y síganla, y tendrán una vida verdaderamente plena. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.